El actual gobierno del presidente Álvaro Uribe ha extraditado a 1.064 ciudadanos colombianos hasta el día de hoy, 8 veces más que la suma de extraditados en los mandatos de Samper y de Pastrana. Según analistas consultados por Séptimo Día, esta llamativa cifra ha despertado el inconformismo de influyentes senadores estadounidenses que ven cómo los millones de dólares invertidos por ese país para fortalecer la justicia colombiana no han servido para juzgar aquí a pequeños peces que no ameritan un proceso de extradición por cuenta de los contribuyentes norteamericanos. Los protagonistas de la historia de hoy ni siquiera son peces pequeños, son inocentes. ¿Pero lograrán probarlo ante las cortes norteamericanas? Así continúa este informe especial de Manuel Teodoro. Si usted vendía plátano, sí, la policía, ¿por qué cree que usted es narcotraficante? Ahí donde todavía yo no tengo respuesta para eso porque no los he encontrado. Gabriel Consuegra padre no es el único que aún está perplejo. Su hijo, Gabrielito, quien también fue extraditado, aún se pregunta, ¿por qué yo? Mira que a mí me tildaron de un gran capo cuando me capturaron, pero al final no soy nadie. Todo el trabajo de investigación que se adelantó en Colombia lo hizo el DAS. Este es el agente colombiano del DAS que encabezó la investigación y analizó las pruebas contra los Consuegra. No quiso mostrar su rostro por razones de seguridad. Y en el caso de los Consuegra, ¿cuáles fueron esas pruebas? Obviamente hay interceptaciones telefónicas, hay vigilancias, hay seguimientos. Cuando nacieron las sospechas contra los Consuegra en el año 2003, el DAS interceptó sus teléfonos celulares, con base en una serie de conversaciones que ellos sostuvieron con un sospechoso llamado Juan Vicente Gómez. El DAS concluyó que los Consuegra eran sospechosos de narcotráfico también. ¿Y esas conversaciones eran sobre qué? Su participación dentro de la organización fue el acopio de droga y el préstamo de transporte para el movimiento de esta droga. Supuestas conversaciones sobre el supuesto acopio de drogas y sobre el supuesto servicio de transporte para el supuesto almacenamiento de droga. Muchos supuestos, pero el DAS concluyó que los Consuegra eran traficantes y así se lo manifestaron a las autoridades de los Estados Unidos. Pero en el barrio Villanueva, donde los Consuegra llevaban viviendo más de 20 años, había mucha extrañeza por estas acusaciones de las autoridades. ¿Usted cree que el señor Consuegra en algún momento ha estado involucrado en el narcotráfico? Mire, nosotros conocemos aquí al señor Consuegra y sabemos que eso es una pura mentira. Preguntamos por Gabriel, el hijo. ¿Usted hace cuánto conoce al señor Consuegra? Bastante tiempo. Bastante tiempo. ¿En algún momento de su larga amistad con él, usted sospechó algo raro de él? Nunca. Ese señor por aquí vendía galletica y eso, nunca le vi ninguna cosa de él. ¿Cree usted que es remotamente posible que el señor Consuegra puede estar involucrado o haber estado involucrado en algún aspecto del narcotráfico? No, yo lo conozco de hace tiempo. Todos aquí afirman que estos hombres humildes solo vendían plátano. Yo estuve en la central bananera de Barranquilla y todos dicen que Villanueva vendía bananos. Entonces, para nosotros, como usted comprenderá, señora gente, es muy difícil creer que un señor de esos vaya a ser narcotraficante. Y evidentemente vendía bananos, pero también prestaba una colaboración útil para el logro de los objetivos de los altos capos. Durante casi 2 años, los Consuegra permanecieron en la helada cárcel de Cómpita. Nunca nos mostraron las pruebas las acusaciones que ellos decían tener en contra de nosotros. Porque a nosotros nunca nos llevaron a hacernos preguntas a ver sobre la dicha organización que nosotros teníamos. Porque nunca nos hicieron un interrogatorio. Porque nunca nos preguntaron si era verdad que nosotros éramos culpables o no, estando aquí en Colombia. Colombia simplemente cumple con el acuerdo y si Estados Unidos requiere a una persona que considera que cometió un delito allá en ese país o vinculado con ese país, pues y ya no lo requisito, nosotros lo enviamos. Es así de claro, según el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cosio, dentro del marco del mecanismo de extradición hacia Estados Unidos, sospechosos como los Consuegra no tienen por qué ser interrogados ni investigados y mucho menos enjuiciados aquí en Colombia. Porque es que el trámite en Colombia es administrativo. Aquí simplemente dice, mire, este señor hace parte de una banda delincuencial de narcotraficantes, cometió tal o cual delito, la Corte Suprema establece
que realmente llene esos requisitos formales, no lo juzga, y le dice al gobierno, llena los requisitos y el gobierno toma la decisión administrativa de enviarlo. ¿Enviarlo a qué? A que allá le hagan un proceso, a que allá lo juzguen. ¿No será que Colombia está siendo un poquito complaciente con el gobierno de los Estados Unidos y está enviando todas estas personas para que haya más cifras, lo cual complacería a los Estados Unidos? Eso de lo que usted llama un pez pequeño o un pez chiquito puede ser un informante valioso para detectar una red de narcotraficantes o una ruta. ¿Los Consuegra? ¿Informantes valiosos? ¿Qué podrían informar y sobre quién? Cierto o no, en el mes de junio de 2005, padre e hijo recibieron la notificación de que pronto serían extraditados. Pero precisamente en esos días se produjo una última oportunidad para detener su extradición. Un consejo comunitario en Barranquilla, con asistencia del presidente Álvaro Uribe. Doña Petrona Arroyo y su hija acudieron desesperadas. Y nosotros le pedimos la palabra. Había mucha gente y no había garantías, pero finalmente... Y él nos la concedió. Mi hija Tatiana habló le dijo lo que sentíamos, lo que queríamos de que ella le dijo. Yo soy Tatiana Consuegra Arroyo, hija del señor que está detenido. Yo le pido a usted que por favor analice bien el proceso antes de firmar esa extradición a Estados Unidos. Vamos a pedir que le pongan todo el cuidado al tema, sí, pero es un tema bien difícil, donde el presidente de Colombia tiene que someterse a un proceso de múltiples instituciones. Yo le pido por favor que miren la situación. Somos personas humildes, yo vivo en el barrio, en un estrato 1 bajo. Ani, recojamos el tema de ella, Elena Bermúdez, para que lo estudie jurídica de la presidencia. La otra señora que está al lado de ella. Pero a pesar del compromiso del presidente de revisar el caso, el destino de los Consuegra parecía predeterminado. Lo que más me duele el presidente es que echó mentiras con la esposa mía y a mi hija, que le dijo en la vaina comunal que hay, que iba a hacer una exhaustiva investigación. Encadenados en las muñecas y los pies. Casi que cargan a uno como unos puercos amarrados. Y junto a otra docena de sospechosos, en septiembre de 2006 Gabriel hijo y en febrero de 2007 Gabriel padre fueron finalmente extraditados a los Estados Unidos, señalados de narcotraficantes y expuestos en los medios locales. Antes de partir, tuvieron la oportunidad de hacerle una última llamada a doña Petrona en Barranquilla. Y sin saber uno si en realidad iban a regresar o los iban a condenar. Según su hija, durante casi una semana doña Petrona se quedó mirando la calle. Parecía estar en estado de shock. Ya en Nueva York, los Consuegra ingresaron a esta prisión federal en Manhattan, donde también están encarcelados criminales de la talla de Don Berna y Carlos Roballo. Fue allí donde por primera vez los Consuegra conocieron a dos norteamericanos que se convertirían en sus mejores amigos. Se trata de sus abogados, defensores públicos contratados por el gobierno de los Estados Unidos para representarlos durante el proceso legal y el juicio. El de Gabriel Consuegra padre se llama Sam Talken. ¿Cuál fue su primera impresión de Gabriel Consuegra padre? De un viejo amable, me recordó a mi propio abuelo. El abogado de Gabriel hijo se llama Michael Young. Entre más conocía el caso, más me sorprendía que él había sido extraditado. Parecía un caso totalmente inapropiado para una extradición. Yo siempre asumí que las extradiciones estaban restringidas para criminales serios y peligrosos. Fue a través de los abogados que los Consuegra comenzaron a entender las supuestas razones de su extradición. El fiscal me dijo, lo tenemos grabado hablando de drogas, y básicamente ese era el meollo del caso. Había discusiones sobre la compra de algo, con alguien que el gobierno creía era un narcotraficante. Desconozco si era un traficante en ese momento. Ese alguien que el gobierno consideraba un gran narcotraficante es este hombre, Juan Vicente Gómez. Oriundo de La Guajira y residente de Barranquilla, pensionado como trabajador del gobierno. Según el DAS, este hombre era quien hablaba con los Consuegra sobre la supuesta compra de droga. Juan Gómez era una persona que se encargaba de recaudar droga, hacer acopio
del estupefaciente y transportarlo. Y por eso lo capturaron también. Que yo sabía que iban a buscarme, fíjate que la señora mía me dijo, cuando tocaron, dice, ya vienen a buscarte, dice, ya vienen a buscarme, me paré, le dije, déjense, estaba mariqueando ahí, le dije al fiscalete maricando que vamos a sentarnos a hablar lo que es, para que me lleven. No vayan a levantar mis nietos que están durmiendo ahí, esa forma de escándalo. También fue llevado a la cárcel de Cómbita y casi 3 meses después fue extraditado a Nueva York y encerrado en la misma prisión donde estaban los Consuegra y otra media decena de sospechosos acusados de ser parte de una gran conspiración para traficar droga y lavar dinero. 300 millones de dólares, ¿tú sabes lo que son? Lavar 300 millones de dólares. Es una barbaridad, hermano. ¿Será que Gómez y los Consuegra estaban involucrados en semejante negocio clandestino? Eso tendrían que demostrarlo los fiscales en Estados Unidos. ¿Por qué yo? Mira que a mí me tildaron de un gran capo cuando me capturaron, pero al final no soy nadie. Todo el trabajo de investigación que se adelantó en Colombia lo hizo el DAS. Este es el agente colombiano del DAS que encabezó la investigación y analizó las pruebas contra los Consuegra. No quiso mostrar su rostro por razones de seguridad. Y en el caso de los Consuegra, ¿cuáles fueron esas pruebas? Obviamente hay interceptaciones telefónicas, hay vigilancias, hay seguimientos. Cuando nacieron las sospechas contra los Consuegra en el año 2003, el DAS interceptó sus teléfonos celulares, con base en una serie de conversaciones que ellos sostuvieron con un sospechoso llamado Juan Vicente Gómez. El DAS concluyó que los Consuegra eran sospechosos de narcotráfico. Así continúa este informe especial de Manuel Teodoro. Si usted vendía plátano, la policía, ¿por qué cree que usted es narcotraficante? Ahí es donde todavía yo no tengo respuesta para eso porque no los he encontrado. Gabriel Consuegra padre no es el único que aún está perplejo. Su hijo, Gabrielito, quien también fue extraditado, aún se pregunta... Séptimo día. El actual gobierno del presidente Álvaro Uribe ha extraditado a 1.064 ciudadanos colombianos hasta el día de hoy. 8 veces más que la suma de extraditados en los mandatos de Samper y de Pastrana. Según analistas consultados por Séptimo Día, esta llamativa cifra ha despertado el inconformismo de influyentes senadores estadounidenses que ven cómo los millones de dólares invertidos por ese país para fortalecer la justicia colombiana no han servido para juzgar aquí a pequeños peces que no ameritan un proceso de extradición por cuenta de los contribuyentes norteamericanos. Los protagonistas de la historia de hoy ni siquiera son peces pequeños, son inocentes, pero ¿lograrán probarlo ante las cortes norteamericanas?